Bien, vamos a estudiar el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema se creó con la finalidad de unificar las unidades a nivel mundial y que esto sea un apoyo para las transacciones comerciales, para resultados científicos, etcétera, ya que pues, existen diferentes sistemas de unidades. Nosotros hemos utilizado el sistema métrico, existe el sistema CMG, existe el sistema inglés, que todavía es muy utilizado aquí en México y en otros países. Y bueno, la finalidad de crear este sistema internacional de unidades es que todos lo utilizáramos. Sabemos que en la práctica no se hace. Aquí en México se adoptó desde 1995 de manera oficial, se publicó la norma oficial mexicana que describe el Sistema Internacional de Unidades y se publica en el Diario Oficial de la Federación como el sistema que debe de implementarse en el país. Sin embargo, esto no es del todo, seguimos utilizando el sistema inglés para muchas otras cosas. También existe otra norma que es la del Instituto Nacional de Metrología. Es una norma más fácil de comprender, mejor explicada que la norma oficial mexicana, en la que podemos aprender todo lo referente al Sistema Internacional de Unidades. Yo lo que recomiendo es desde luego conocer la norma oficial mexicana, la voy a adjuntar para el trabajo de esta semana, pero prefiero que tengan más énfasis en estudiar la norma del Instituto Nacional de Metrología. Obviamente esta está basada totalmente en la norma oficial mexicana, que a su vez está basada en el Sistema Internacional de Unidades. Es más completa, es más detallada y aclara muchísimas más dudas de las que podemos tener sobre la escritura de las unidades. Bien, en el Sistema Internacional de Unidades, pues vamos a representar nuestras unidades como símbolos. Esto es importantísimo de recordar. Las unidades son símbolos, no son abreviaciones, y muchas veces las personas e inclusive las empresas caen en el error de escribirlas como si fueran una abreviación, inclusive ponerles punto decimal como una abreviatura. Ese es un error fatal, no debe de ocurrir, no lo debemos de hacer, porque las unidades tienen símbolos, no abreviaturas. Entonces vamos a pensar rápido en las magnitudes básicas que tenemos en el Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, la magnitud de masa. En el Sistema Internacional de Unidades la estaríamos midiendo en gramos y su símbolo estaría representado por una G. Errores que cometemos: poner GR, GRS, inclusive ponerles punto decimal. Eso no debe de ser, solamente colocar la letra G minúscula. Y es minúscula porque también hay distinción entre las unidades y las magnitudes, entre letras mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, la G mayúscula sería una magnitud y está representando a la fuerza de gravedad. Bien, después tenemos a la longitud. Si nosotros queremos medir longitud, lo haremos en metros. Y el símbolo de la unidad es M minúscula. No MT, ni MTR, ni MTRS, y poniéndoles puntos decimal menos. Ninguna de estas unidades, que es muy usual ver que escribimos las unidades de esta manera. Entonces no debe de ser así. Y también está permitido que utilicemos otras unidades desglosadas. Si son más pequeñas o más grandes, utilizamos otros prefijos. Ahorita los vamos a repasar, ¿no? Como kilo o centi. Veamos, sigamos. Ya estamos en longitud. Vamos ahora al tiempo. Si queremos medir el tiempo, la unidad que utilizaremos serán los segundos y solamente representado como símbolo de la unidad con la letra S. No seg, que luego es común utilizarlo, o con un punto decimal, o de repente ponemos comillas, ¿no? Por ejemplo, un segundo con 3 comillas, ¿no? O 2 comillas. Cuando ponemos
un cero, una, dos apóstrofes, etcétera, no estamos hablando del Sistema Internacional de Unidades. Estamos hablando de una unidad de medición de ángulos y de tiempo en otro sistema. Entonces, para el Sistema Internacional, la letra S. Si queremos medir la corriente eléctrica, utilizamos el amperio o ampere. Y se simboliza con la letra A mayúscula, nada más. Es muy común que veamos aparatos eléctricos como nuestros teléfonos, el cargador del celular, en la parte trasera del televisor vemos las características eléctricas en un microondas, etcétera, etcétera, y nos indican la corriente que utiliza el aparato electrónico y muchas veces aparece amp, con minúsculas o con mayúscula la letra A. Entonces no debe de ser así, mucho menos ponerle punto decimal, ya dijimos que no son abreviaciones. Estos son errores. Después, temperatura. Aunque es muy común que en México sigamos utilizando la unidad de temperatura como los Celsius, los grados Celsius, en el Sistema Internacional de Unidades nos dicta que deberíamos utilizar el Kelvin. Generalmente cuando hablamos de clima, que es la unidad que, digamos, a la mayor cantidad de personas es común al diario, pues hablamos de grados Celsius. O si vamos a cocinar y queremos una temperatura del horno determinada, utilizamos los Celsius, inclusive los Fahrenheit, que son unidades, que es una unidad inglesa, cuando deberíamos utilizar Kelvin. Y Kelvin casi la utilizamos mucho cuando estamos hablando de ingenierías o ciencias, ¿no? Lo más correcto es que utilizáramos el Kelvin nuestro día a día, ¿no? Que dijéramos, ahorita nos encontramos a una temperatura de 292 Kelvin, en vez de hablar de 22 grados Celsius. Y ojo, otra situación, cuando hablamos de temperatura Kelvin, no decimos grados Kelvin, eso es incorrecto, solamente Kelvin. Por ejemplo, la temperatura ahorita, el día de hoy, sería de 295 Kelvin, o lo equivalente aproximado de 22 grados Celsius. Entonces aquí está la diferencia. Cuando hablamos de Kelvin, nunca ponemos el cerito que representa grados ni decimos grados Kelvin. Simplemente 295 Kelvin. Cuando hablamos de Celsius o Fahrenheit, sí utilizamos el cerito y decimos grados Celsius. Bien. Tenemos la cantidad de sustancia. Es de amplio uso en la química, es el mol, y su símbolo de los moles es mol, M-O-L, así. Intensidad luminosa, si hablamos de la iluminación en una casa, por ejemplo, intensidad luminosa. La candela. CD es su símbolo. La candela viene su nombre justamente del equivalente de una vela. Cuando se generó esta unidad, pues es la unidad que se representaba por una vela de parafina de determinado diámetro, de determinada altura de mecha y cubriendo esas características, lo que alcanzaba a iluminar esa vela se llamaba candela, y de ahí se toma este valor y se establece la candela. Es un paréntesis cultural. De volumen, el volumen ya sería una unidad derivada. El volumen. El volumen pues tiene 3 dimensiones, entonces podríamos utilizar la longitud en 3 dimensiones, entonces ponemos el exponente 3. Metro cúbico sería la unidad que representara en el Sistema Internacional de Unidades al volumen, aunque también es válido utilizar el litro. El litro
se representa como unidad con la L minúscula, o también puede representarse con la L mayúscula. Yo en lo particular siempre lo hago con la L mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Dice la norma nacional mexicana la norma oficial mexicana y el Instituto Nacional de Metrología, que utilicemos la L mayúscula para diferenciar la L minúscula de un 1 cuando el 1 se encuentre en la cantidad. Por ejemplo, 1 litro. Porque podría darnos la idea de leer un 11 si no escribimos correctamente, sobre todo si nuestra caligrafía no es adecuada. Yo prefiero entonces utilizar la L mayúscula. Y la norma oficial mexicana nos diría, utiliza la letra mayúscula. Pero ¿qué tal si no tengo números 1? Si por ejemplo escribo 32 litros. Híjole, podría parecer que dice 321. Y si utilizo una L mayúscula, ya defino mejor los litros. Entonces, yo personalmente siempre ocupo la L mayúscula. Repito, el sistema internacional dice L minúscula si no existen unos en la cantidad y L mayúscula si existen números unos en la cantidad. Entonces tenemos también al litro. Otra unidad derivada, por ejemplo, sería la densidad. La densidad que la podríamos medir en gramos sobre centímetro cúbico. Y debemos de respetar siempre las unidades básicas como se escriben. G de gramos, no GRS ni GR, nada de eso. Y centímetros cm, nada de CMS. Luego escribimos una regla de 30 centímetros. Está mal. cm nada más. Otra unidad derivada, el newton. El newton se representa con la N mayúscula. Aunque esta unidad, si hacemos todo el desglose de unidades que intervienen en el newton, son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos escrito correctamente, metro correctamente y segundos también. De velocidad, otra unidad común, velocidad. Entonces utilizamos los kilómetros por hora. Es muy común que utilicemos kilómetros por hora cuando hablamos de vehículos, ¿no? Automóviles, motocicletas, etcétera. Pero también podríamos medirlo en metros sobre segundo. Aceleración. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, etcétera. Entonces, algunas otras situaciones, todo esto está detallado. La tarea es leer la norma oficial mexicana, leer la norma del Instituto Nacional de Metrología, que es bastante larguita, pero nos va a dar un panorama muy correcto de cómo escribir magnitudes, cantidades y unidades. Por ejemplo, entre velocidad y volumen no podemos utilizar la misma V. Para representar la velocidad utilizaríamos la V minúscula. Velocidad igual a 80 kilómetros por hora. Si queremos el volumen, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer sería escribir la letra mayúscula, ¿no? Volumen igual a 1 metro cúbico. Entonces también las magnitudes tienen su forma de escribir, su símbolo, y el símbolo que está representado o regido en el Sistema Internacional de Unidades. Para la aceleración sería la A minúscula, para la fuerza la F mayúscula, etcétera. Entonces todo esto está descrito en el Sistema Internacional, en las normas. Otro que hago aquí mención, la longitud es L minúscula, longitud igual a 2 metros. Para tiempo tiene que ser la T minúscula, tiempo igual a 60 segundos, porque la T mayúscula está reservada para la temperatura.
temperatura igual a 295 Kelvin. Entonces, la masa es m minúscula, masa igual a 30 kilogramos. Porque la m mayúscula está apartada para los moles, cantidad de materia, concentración en química. La concentración molar igual a 30 moles por litro, por ejemplo. Bien, y otro dato que hay que aclarar aquí: cuando nosotros tenemos que escribir, la necesidad de escribir cantidades mayores o menores, es usual que utilicemos los prefijos kilo, centi, mili, mega, etc. Entonces, los más comunes, que son los que mencioné: kilo es una K minúscula, kilo, y representa miles. Por ejemplo, kilómetros, miles de metros, es K minúscula, no mayúscula. Es muy común encontrar que escriben kilómetros de esta manera. Es incorrecto, ahí dice Kelvin metro, no kilómetro. Centi, representado por la C minúscula, centi quiere decir 100. Por ejemplo, que estoy partiendo en 100 partes al metro, centímetro. C minúscula, M minúscula. Mili, una M minúscula, mili, que representa milésimas partes. Así como centi, centésimas partes, mili, milésimas partes. M minúscula, entonces aquí dice milímetro, una milésima parte del metro. Otra muy común, ya sería mayor a kilos, los megas. Ahorita ya los escuchamos mucho, es una unidad muy común para medir, por ejemplo, los píxeles en una cámara, la cantidad de memoria que tiene algún dispositivo. Los medimos en megas, gigas, teras, etc. Entonces los megas utilizan la letra mayúscula. Mega quiere decir millón. Y, por ejemplo, megabytes, M mayúscula, y los bytes se representan con la B minúscula, megabytes. ¿Qué otro teníamos por ahí? Habíamos mencionado el giga, el tera, hablando de unidades de cantidad de memoria, giga, tera, que ya serían miles de millón. Y se utiliza la G mayúscula, gigabytes, o terabytes, que sería ya un billón, T mayúscula y B minúscula, terabytes. Entonces, todas las magnitudes, las unidades, los prefijos para indicar la cantidad de unidades que tenemos, tienen una única forma de escribirse y hay que respetarla. Bien. Vamos entonces ahora a ver algo súper importante: cómo escribir. Dice el Sistema Internacional que debo de escribir primero la cantidad, después debo de dejar un espacio en blanco y escribir la unidad. Por ejemplo, yo quiero escribir 80 kilómetros por hora. Escribo 80. Debo de dejar un espacio y después kilómetros por hora. Es importante dejar este espacio. No debe de ocurrir que escribamos 80 kilómetros por hora todo pegadito. Esto es incorrecto. Otra situación que no lo utilizamos en México, la costumbre nos ha hecho que no lo hagamos, aunque la norma oficial mexicana lo establece, el sistema internacional, la norma oficial del Instituto Nacional de Metrología también lo establece, es el separador decimal. El separador decimal cuando trabajamos aquí en México con cualquier cantidad, siempre debe de ser la coma, no el punto.
El punto no deberíamos utilizarlo como separador decimal, aunque por costumbre es lo que hacemos. Y muchas veces hemos escuchado que hay errores, por ejemplo, en los precios de productos que la gente pelea porque está separado por un error de coma o de punto. Y bueno, esto podría ser a favor o en contra de las tiendas por no utilizar correctamente el punto o la coma. Si conocemos correctamente esta norma, podríamos defendernos o alegar por el precio. Entonces, la coma también no debe de utilizarse como separador de miles. Es otra situación que sí hacemos y no debe de ocurrir. La coma no es un separador de miles. Entonces, muy comúnmente hacemos cantidades como estas, ¿no? 2585.23 y escribimos un precio. Y aquí tiene dos errores. La coma no es separador de miles y el punto no es el separador decimal. ¿Cómo separamos los miles? Con un espacio pequeño. Entonces yo debería de escribir 2000, dejo un pequeño espacio y cada 3 cifras dejar un pequeño espacio para separar los miles, coma 23. Esta debería de ser la forma correcta de escribir 2585 con 23 centavos, ¿no? Por si hablamos de precio, por ejemplo. Entonces, si hablamos de kilómetros, pensemos que esta cantidad estamos midiendo una distancia de un poblado a otro. Entonces, la distancia es igual a 2000, dejo un pequeño espacio, 585,23, dejo un pequeño espacio, kilómetros. Y esta es la forma correcta de escribir la magnitud, la cantidad y la unidad. Es cuestión de acostumbrarse. Pensemos que tenemos millones, una cantidad de millones. Cualquier magnitud, 4 millones, 374.256, la coma sí va pegada al número, 19. Y cualquier unidad que tengamos, ¿no? Estamos midiendo cualquier cosa. Partículas, a lo mejor, ¿no? ¿Qué hacíamos antes? O bueno, todavía sigue siendo la costumbre, pero deberíamos de hacerlo correctamente. Lo que se hacía normalmente era poner punto decimal, una coma para separar miles e inclusive hay quienes utilizábamos apóstrofes para separar los millones y decir 4.374.256.19. Ya vimos que esto es incorrecto. Debemos de poner solamente unos pequeños espacios para separar los miles y en vez de utilizar el punto decimal, la coma. Entonces, ahí ya dice correctamente, de acuerdo al sistema internacional, 4.374.256,19. Bueno, todos estos aspectos y muchos más están establecidos en estas dos normas de las que hemos platicado. Pero siempre existe la necesidad de convertir entre diferentes unidades de las aceptadas en el sistema internacional y otras unidades como el CGS o el sistema inglés. Entonces, de repente hemos aprendido, ¿no? De esta unidad a esta multiplica y si vas de regreso divide. Pero memorizar tantas unidades y saber en qué momento divido, en qué momento multiplico no es práctico. Lo más adecuado sería establecer una forma que no es otra cosa que el teorema de Tales, o sea, la regla de 3, para hacer la conversión de unidades, aunque la llamamos sistema ingenieril. ¿Cómo es este sistema ingenieril? Vamos a hacer una conversión de unidades.
La ventaja de esta conversión de unidades como método ingenieril es que puedo al mismo tiempo cambiar cualquier cantidad de unidades a otro sistema y no hacerlo una por una. Entonces, hagamos algo sencillo. Primero vamos a convertir de pulgadas a centímetros. Yo quiero convertir, digamos, 30 pulgadas a centímetros. Hay tablas de equivalencias, entonces buscamos la equivalencia y sabemos que una pulgada contiene 2.54 centímetros, que debería de ser coma, repito, pero estamos muy aferrados en México a utilizar el punto decimal. Vamos a tratar de utilizar la coma para irnos adecuando. ¿Qué voy a hacer? Escribir primero la unidad que voy a convertir, 30 pulgadas. Después las voy a multiplicar por la equivalencia y esa equivalencia la voy a colocar en una fracción. Yo lo que utilizo es separar estas fracciones entre barras. Hay quien lo hace entre paréntesis, pero es la misma equivalencia, ¿no? Es la misma situación. Yo utilizo barras. Y ponemos una fracción. En esta fracción vamos a colocar la equivalencia de conversión. Pero ¿en dónde pongo las pulgadas? ¿En el denominador o en el numerador? Bueno, si la unidad a convertir está arriba en el numerador, ahora la equivalencia la voy a poner en el denominador. Abajo, ¿por qué? Porque algebraicamente se van a eliminar. Y arriba la otra unidad, 2,54 centímetros. Entonces resolvemos. Vamos a sacar de aquí nuestra calculadora. Aquí está la calculadora. Bien. Y multiplicamos. Como es una fracción, multiplicamos todos los numeradores y todos los denominadores. Entonces sería 30 por 2.54 igual a 76.2. Y abajo, ¿qué tengo? Nada. Aquí tendría un 1. Y 1 por 1, 1. Que como divisor ya no lo escribo. Después revisamos las unidades. Arriba tengo pulgadas y abajo tengo pulgadas. En el numerador y en el denominador. Algebraicamente se eliminan. ¿Y qué es lo que nos queda? Centímetros. Y no se nos olvide, coma. Entonces, 30 pulgadas equivalen a 76.2 centímetros. Hagamos otro ejemplo. Sencillo, vamos a convertir pies. ¿No? Vamos a comprar un refrigerador, por ejemplo, y generalmente nos los venden con capacidades en pies. Pero como nunca utilizamos los pies, esa idea en la cabeza no nos es muy clara. Vamos a convertirlo a metros. Bien, entonces supongamos que vamos a comprar un refrigerador que nos dice el vendedor tiene 6 pies cúbicos. Entonces yo lo voy a convertir a metros cúbicos. Pero, ¿qué sucede? Yo tengo que buscar necesariamente una tabla donde haya la equivalencia entre pies cúbicos y metros cúbicos. Pues no. Yo conozco la equivalencia entre pies y metros. Sabemos que un pie contiene 0.3048 metros. Con eso tengo. Ponemos nuestras barras, formamos nuestra fracción y vamos a escribir los pies en el denominador abajo porque la unidad a convertir está arriba y así se van a eliminar numerador con denominador. Un pie equivale a 0.3048 metros. Pero pues esto no son cúbicos, yo quiero cúbicos, pues lo único que debemos de hacer es elevar al cubo ambas cantidades y ya tendremos nuestra relación. Entonces, tendremos 0.3048 al cubo. Vamos aquí a nuestra calculadora. Entonces, borro. Es una calculadora básica la que tengo aquí en mi pizarrón, entonces no tengo potencias. Vamos a tener lo que hacer poco a poco. 0.3048
por ahí está, por 0.3048 por 0.3048. Es más, me da pocas opciones esta calculadora. Otra vez, 0.3048 por 0.3048 igual por 0.3048 igual a me da aquí un error. Esta calculadora no tiene la capacidad de resolver esta operación. Vamos a utilizar la calculadora. Bien, ya tengo conmigo una calculadora científica porque esta calculadora del pizarrón no tiene gran capacidad. Entonces dijimos que 0.3048 al cubo nos da 0.0283168, etcétera, etcétera. Esto lo multiplico por 7 y nos da por 7 0.1982, etcétera. Entonces, ¿qué hice? Elevé al cubo 0.3048 para tener unidades cúbicas, después las multipliqué por 7 y nos dio esta cantidad. Aquí yo tendría un 1 como denominador, 1 por 1 sería 1, no lo escribo, y elimino pies cúbicos con pies al cubo. ¿Y qué es lo que me queda? Metros cúbicos. Entonces, otra vez, esta falta de costumbre, vamos a ponerle aquí coma. Dijimos que el sistema internacional dice deben de ser comas como separador decimal. Y entonces ya nos da la idea de la capacidad de este refrigerador. Bien, hagamos otra conversión de unidades. Vamos a convertir algo más complejo. Porque yo mencionaba que la ventaja de este sistema ingenieril es que puedo convertir diferentes unidades al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo quiero convertir kilómetros por hora a millas por hora. Entonces, no, vamos a ponerlo mejor, millas por segundo, para que hagamos las 2 millas por segundo. Entonces, ¿cuál sería el equivalente de la máxima velocidad aquí en México en las vías primarias? 80 kilómetros, recuerden que es K minúscula, por hora, hora es con H minúscula, nada de escribir HR, HRS para decir horas, etcétera. Es H minúscula, nada más. Lo multiplico por la equivalencia. Sabemos que una milla equivale a 1,6093 kilómetros. Entonces, como yo tengo kilómetros arriba en el numerador, ahora los kilómetros los voy a escribir abajo para que se eliminen algebraicamente. 1,6093 kilómetros equivalen a una milla. Con esto ya voy a convertir kilómetros a millas, pero yo puedo seguir multiplicando todas las unidades que necesite para llegar a la que yo requiero. Horas, aquí voy a poner otra fracción. Sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces,
una hora, lo escribí arriba en el numerador porque en mi unidad a convertir la tengo abajo en el denominador y de esta manera se eliminan. Tiene 3600 segundos. Igual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar todo lo de arriba, numerador con numerador con numerador y todos los denominadores. Esto me queda 80 por 1 por 1, 80. Entre kilómetros 1, o punto, acuérdense que utilizamos el punto decimal normalmente, 1.1,6093 por 3600, esto nos da 5793,48. ¿Qué unidades? Pues kilómetros se eliminan con kilómetros, horas se eliminan con horas, y me queda arriba millas y abajo segundos. Millas por segundo. Finalmente, resuelvo esta fracción. 80 entre 5793, o punto 48 nos da 0, me voy a quedar con 4 decimales nada más, 0.0138 millas por segundo. Y entonces en un mismo momento hice la conversión de 2 unidades. Bien, y bueno, de esta manera podríamos seguir haciendo más ejemplos de conversión de unidades. Seguramente a lo largo del curso tendremos que hacer alguna otra. Entonces, pues iremos repasando sobre este método para convertir unidades y estar haciendo hincapié en los símbolos correctamente utilizados para las magnitudes, para las cantidades y cómo escribir la magnitud, la cantidad y la unidad. Recuerden que las cantidades deben de escribirse separando cada 3 cifras o los miles, cada miles con un pequeño espacio. El separador decimal debería de ser la coma, aunque insisto nuevamente, en México estamos aferrados a utilizar el punto como punto decimal y no como la coma como decimal. Y esta es la manera correcta. Además, las unidades de escribirlas correctamente y sin punto, porque no son abreviaciones, son símbolos, separadas de un espacio respecto de la cantidad.